Gracias por cada parte de este culto. Y realmente es un privilegio abrir la palabra de Dios para poder compartir lo que Él ha puesto en nuestro corazón en este tiempo. Encomendamos sus oraciones por nuestras vidas. Nosotros en sí, si bien hoy está acá Nicole, somos 5 en total. Faltan mis 2 varones, Axel, que tiene 23, y Jonathan, que tiene 18. Sí, ellos están en Bariloche, quedaron allí con sus estudios. Pero bueno, somos un combo de 5 por ahora, hasta que el Señor permita que cada uno de ellos también hagan su parte propia del camino. Estaba pensando en preguntarles si para ustedes es importante un trimestre. Trimestre, estamos hablando obviamente de 3 meses. Si yo hiciera esta pregunta a un universitario para esta altura del año, me diría, vaya que es importante los próximos 3 meses que vienen. Porque depende de cómo dé los exámenes, voy a pasar de año, voy a rendir materias y voy a seguir adelante con mi carrera, o, diría la tapita de gaseosa, voy a seguir participando, ¿sí? Si se lo preguntara a una embarazada, aquellos que hemos sido padres, sabemos que los 3 primeros meses son claves. Si el bebé supera esos primeros 3 meses, su nacimiento no es seguro, pero ha pasado la parte más difícil, más peligrosa del mismo. Si le preguntamos a un político si un trimestre es importante, vaya que los últimos 3 meses antes de una elección si son importantes. Si la economía marcha viento en popa, si hay poca desocupación, baja inflación, sé que no estoy hablando de nuestro país, ¿no? Pero si pasara eso, el candidato tiene casi la elección asegurada, aunque estamos viendo algunos ejemplos vecinos que no entendemos, pero es importante un trimestre. Alguien podría decir, no, pero yo tengo tantos meses en mi vida que 3 meses no van a cambiar mi vida. Puede irme mal esos 3 meses, pero tengo tantos para recomponer mi vida. Pero yo los invito a ir a una parte justamente de esta carta que ustedes están estudiando, según escuché, Hebreos capítulo 11, versículo 23, en el que vamos a ver cómo 3 meses fueron importantes y vaya para la vida de alguien. Dice Hebreos 11, 23, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres, ¿por cuánto? Por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Ustedes la conocen, la historia, son creyentes de años, muchos, y saben que la historia más completa, un poquito más completa, está ahí en Éxodo capítulo 2, versículo 1 al 10, de cómo el faraón había dado la orden. Estamos hablando generaciones previas al Éxodo, había dado la orden de que todo niño varón hebreo que naciera tenía que ser arrojado al río, y estos padres se la jugaron y en vez de obedecer al faraón decidieron ocultarlo. Pero hay un dato interesante: este relato de los primeros tiempos en la vida de Moisés es resumido en 2 ocasiones distintas en el Nuevo Testamento. Una de ellas es Hechos capítulo 7, si ustedes lo tienen, Hechos capítulo 7, dice respecto a este mismo momento en la vida de Moisés, versículos 20 y 21, lo siguiente. Hechos 7, 20 y 21 dice, en aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como hijo suyo. Y el otro relato que habla de esto mismo, pero que está en Hebreos, es el que acabamos de leer en un comienzo, Hebreos 11:23, que repite también que por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por 3 meses. A lo que deseo que presten atención es al hecho que cuando los autores inspirados de la palabra de Dios
se enfocaron en esta parte de la vida de Moisés, prestaron especial atención ambos autores a estos primeros 3 meses de vida de Moisés, durante los cuales el padre y la madre de Moisés, podemos decir en nuestro castellano argentino, se la jugaron, ¿sí?, por desobedecer y no entregar a su hijo varón para que fuese muerto, como ordenaba el mismo Faraón. Ahora, si tanto el relato de Hechos 7 como el de Hebreos 11 resaltan estos 3 meses, por sobre otros aspectos o tiempos de la paternidad de Moisés, es porque quizá lo más valioso y lo más valiente que hicieron los padres de Moisés con Moisés fueron en esos primeros 3 meses, si ustedes me permiten mi opinión. Por lo tanto, si aún pudiéramos hacerle esta pregunta al propio Moisés, y para él un trimestre es importante, quizás Moisés con asombro nos diría, y vaya que es importante. En 3 meses se decidió que yo viviera o que yo no viviera siendo tan solo un bebé. Cuando volvemos a mirar en Hebreos 11:23, hay una diferencia respecto al relato de Éxodo 2 y al de Hechos 7. Y es la razón por la que se jugaron los padres de Moisés, la causa de su valentía, y está explicado en tan solo las 3 primeras y cortas palabras del versículo. Por la fe. Por esa fe que Dios había puesto en el corazón de sus padres, estos padres de Moisés se la jugaron y estuvieron dispuestos a arriesgarse para que su hijo sobreviviera. Y justamente por su fe es que los padres pudieron vivir y desarrollar un trimestre que fue clave, no solamente para la supervivencia de Moisés, sino que, me arriesgo a decirles algo más, creo que estos primeros 3 meses van a también en el futuro forjar el carácter y el tipo de persona que luego sería Moisés de adulto. A esta altura del mensaje, creo que es importante dejar en claro una verdad bíblica, que es la siguiente. Todo propósito y voluntad de Dios para cada una de nuestras vidas tiene un gran porcentaje de ella que se cumple en nuestras propias vidas. Y por lo que vamos a ver en la palabra de Dios, parte de ese propósito y voluntad de Dios para la vida de cada uno de nosotros se va a cumplir en la vida de nuestros hijos. Lo que Dios soñó para mi vida, gran parte de ello se tiene que cumplir en mi propia vida. Gran parte del propósito de Dios de la vida de cada uno de ustedes se va a cumplir en sus vidas, pero Dios espera que se cumpla en la vida de nuestros hijos. Y esto es importante para poder entender a qué nos estamos refiriendo con esto de poder movernos en fe. Volvamos por un momento a Hebreos 11:23. Y hay un detalle que parece simpático, parece tierno, pero es un poquito más profundo de lo que parece. Cuando dice, ¿por qué lo preservaron? Dice que le vieron niño hermoso. Hebreos 11:23. Y uno dice, bueno, esa es la subjetividad propia de cada padre, cada madre. ¿A qué padre su hijo le parece feo? Vaya a decirle a la madre de un niño que su hijo no es tan agraciado. Puede llegar ahí a terminar su amistad o el afecto que esta persona le tenga. Para todos nosotros, nuestros hijos son los más lindos del mundo, ¿no? Ahora, esa subjetividad es una realidad, pero acá hay un detalle que hay que prestarle atención. ¿Se acuerdan del pasaje que leímos hace un ratito de Hechos 7:20? Dice Hechos 7:20, les repito, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios. Lo interesante es que esta palabra que se traduce en el texto bíblico como agradable a Dios en Hechos 7:20 es la misma palabra
que aparece traducida en Hebreos 11:23 como hermoso. ¿A qué quiero llegar con esto? Llego a la primera gran enseñanza que quiero compartirles en esta mañana a ustedes, y es que por medio de la fe yo creo que los padres son capaces de ver a sus hijos como Dios los ve. Por medio de la fe, usted y yo somos capaces de ver a nuestros hijos como Dios los ve. Fíjense qué hermosa esta otra versión de Hebreos 11:23. Dice: fue por la fe que cuando nació Moisés, sus padres lo escondieron durante 3 meses. Vieron que Dios les había dado un hijo fuera de lo común y tuvieron temor de desobedecer, temor de desobedecer la orden del rey. Qué importante que es que por medio de la fe, no solamente los padres, sino los maestros, los hermanos y hermanas que trabajan con niños y que a lo sumo reniegan también con nuestros niños y niñas, puedan ver en ellos, en cada uno de ellos, a alguien muy especial. Cuando estábamos charlando con algún misionero que hoy está en el norte de África, y luego conocí a alguno que había sido su maestro en la hora feliz. Ustedes manejan esa frase. Nosotros, hora feliz es la clase bíblica que hacemos en la calle, en la plaza, fuera de los ámbitos del templo. Y me decía un maestro: vos no sabés el gordo lo que me hacía renegar. Me hacía salir todas las canas verdes juntas. Bueno, ese que lo hacía renegar al maestro en la hora feliz, hoy es misionero en el norte de África, con todo lo que eso implica. Entonces, es importantísimo que Dios, por medio de la fe, nos haga ver a nuestros hijos como Él los está viendo. Es capital que cada líder que trabaja con nuestros niños y adolescentes pueda ver en cada uno de ellos seres recontra súper especiales, como lo son a los ojos de Dios. Cuando tratamos de reconstruir el verdadero sentido de Hebreos 11:23, leemos: por la fe Moisés, repito, cuando nació, fue escondido por 3 meses porque lo vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Ellos lo vieron como Dios lo vio a su hijo. Y no solamente se quedaron con la visión, actuaron en consecuencia. Pero sin duda que la actitud de los padres de Moisés en sus primeros 3 meses de vida no solamente iba a determinar la supervivencia de su hijo, que su hijo pudiera llegar a ser una persona adulta, sino que también iba a afectar el futuro carácter de su hijo. ¿Por qué lo digo? Presten atención a esta frasecita de este mismo versículo 23 de Hebreos 11. Dice: y no temieron, ¿quiénes? Los padres de Moisés, el decreto del rey. Si ustedes siguen con la lectura, como seguramente lo habrán hecho, de Hebreos 11, van a ver que a partir del versículo 24 de este mismo capítulo comienza a hablar ya más de un Moisés adulto. Ahora, cuando llegan al versículo 27, fíjense lo que dice de este Moisés ya hombre, ya adulto. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Repito, no temiendo la ira del rey. ¿No le suena familiar esta frase? Es la misma frase casi del versículo 23. En el versículo 23, los que no temieron la ira del faraón fueron los padres. En el versículo 27, el que no temió la ira del rey fue su hijo. No es casualidad, porque esto me lleva a compartirles en segundo lugar, que por medio de la fe los padres somos capaces de transmitir valentía a nuestros hijos. Moisés mamó valentía de sus padres. ¿Cuándo fue que los padres de Moisés transmitieron valentía a su hijo?
cuando lo preservaron durante 3 meses, justamente en aquel primer trimestre de vida de Moisés. Quizás alguien podría objetar, bueno, pero Moisés era muy pequeño, ¿cómo va a entender si tenía de 1 a 3 meses? Un bebé de 1, 2, 3 meses no entiende mucho de lo que pasa alrededor. Le quiero decir 2 cosas al respecto. La primera de ellas es que la gran figura detrás de los primeros 5 libros de la Biblia, usted sabe que es la persona de Moisés. No estoy diciendo que los escribió en los 5 libros, pero los que lo han estudiado a fondo, el Pentateuco, saben que la gran figura detrás de Moisés, el que les tiró data a los que escribieron cuando él no escribió, fue el propio Moisés. O sea que Moisés sabía lo que sus padres habían hecho con él en esos primeros 3 meses de vida. Y en segundo lugar, y en relación con lo anterior, ¿a quién de los presentes, no me digan ustedes, no les contaron sus padres historias justamente de cuando nacieron? Yo les puedo tener media hora y más contando un montón de anécdotas de mi nacimiento y de mi hermano y de mi infancia. Bueno, lo mismo le pasó a Moisés, lo mismo le pasa a ustedes. Ahora, este Moisés, lo que escuchó de sus padres cuando le contaban la historia de su nacimiento, es que sus padres tuvieron la valentía de protegerlo. Hermanos, tarde o temprano, nuestros hijos se van a enterar de las grandes decisiones, de los pasos de fe que hemos dado en nuestras vidas, o de todo lo contrario. En algún momento ellos se van a enterar cómo nos jugamos o no por fe, cómo tomamos decisiones o dejamos de tomarlas movidos por la fe. ¿Se acuerdan del dicho que dice que uno enseña lo que sabe, pero uno transmite lo que uno es? Uno enseña lo que sabe, pero transmite lo que uno es. ¿Qué le estamos transmitiendo a nuestros hijos? ¿Qué tipo de fe le estamos transmitiendo? ¿Qué tipo de fe que se traduce en valentía ellos están mamando de nosotros? Pero como decíamos anteriormente, a partir de Hebreos 11:24 nos vemos con un Moisés ya adulto que empieza a tomar decisiones él mismo, en fe o por fe. Así que a partir de Hebreos 11:24 y hasta el versículo 29, hallamos varias decisiones que Moisés tomó y que se encuentran, la última de ellas, en Hebreos 11:29. La leemos. Dice Hebreos 11:29: por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Y vamos a analizar un detalle de este versículo. Empieza diciendo por la fe, Hebreos 11:29, ¿sí? ¿Por la fe de quién? Y la respuesta es por la fe de Moisés. Ahora, ¿quién pasó el mar rojo como por tierra seca? Y Moisés, pero toda esa generación del pueblo de Dios que cruzó el mar rojo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, comparemos un poquito entonces Hebreos 11:23 con Hebreos 11:29. En 11:23 decíamos que por la fe, ¿de quién? De los padres de Moisés. Cuando Moisés era niño fue escondido por 3 meses. Cuando Moisés ya es adulto, Hebreos 11:29, por la fe de él, toda una generación del pueblo de Dios también es bendecida. Bueno, gracias, hermano. Ahora, ¿a qué quiero llegar con esto? Que lo que podemos entender en tercer lugar es que si hay algo en común en Hebreos 11:23 y en Hebreos 11:29, ¿saben qué es? Se van a decir la fe, sí, más vale que la fe. Todo el capítulo 11 habla de la fe. Pero lo que estoy queriendo decir, lo que está en común en Hebreos 11:23 y Hebreos 11:29, es el hogar de Moisés. Es el hogar de Moisés. En ese hogar se vivió una fe valiente que preservó y bendijo la vida de un pequeño bebé. Y en ese hogar se formó un joven adulto
que cuando tuvo que tomar decisiones, tuvo la misma valentía que sus padres y bendijo a toda una generación del pueblo de Dios. ¿Saben una cosa? Creo que esto nos lleva, en tercer y último lugar, a sacar como enseñanza, pensando en lo importante de un trimestre en nuestras vidas, que por medio de la fe nuestros hogares se pueden transformar en lugares estratégicos para el plan de Dios. Es interesantísimo ver cómo muchas de las grandes obras de Dios que están en la palabra de Dios, el escenario es el interior del seno de un hogar. Es interesantísimo ver cómo Dios va a usar distintos hogares como lugares de protección, de provisión, lugares donde se gestaron las grandes obras que aparecen en la palabra de Dios. Estoy convencido que cuando les compartía la historia de este hogar, a lo mejor se les vino a ustedes la referencia a otro hogar que empezó en Belén, que se trasladó a Egipto, que terminó en Nazaret, pero que en el tiempo del despiadado Herodes, Dios en su sabiduría dijo: ¿dónde vamos a dejar a Jesús el lugar más seguro y protegido? Y vamos a darle un buen padre y una buena madre que se la jueguen por él. No mandó una guardia pretoriana alrededor de Jesús, no mandó una legión de ángeles que lo protegieran, simplemente le puso un padre y una madre, que con la misma fe que los padres de Moisés tomaron decisiones en fe. Estoy convencido que Dios quiere hacer grandes cosas en el seno de cada uno de nuestros hogares. Pero estoy convencido que eso se va a gestar en hogares cuyos padres no solamente digan que creen en Dios, sino que en las decisiones pequeñas y grandes de la vida manifiesten fe en Dios. Que tomen decisiones como viendo al invisible. Que avisoren caminos donde no lo hay y actúen en consecuencia. ¿Qué de tu hogar? ¿Qué están recibiendo tus hijos en tu hogar? ¿Qué hombre o mujer estás formando en tu hogar? ¿Estás formando gente temerosa? ¿Gente que tiene miedo de todo y de todos? ¿Que no salgo muy tarde porque me puedo engripar o me pueden asaltar o no dejo mi casa porque la pueden robar? Uno enseña lo que sabe, transmite lo que uno es. Y es mi oración que en este trimestre que falta del año, octubre, noviembre y diciembre, sea un trimestre que podamos hacer la diferencia en nuestros hogares. Por manifestar una fe en Dios que, como decíamos hoy, nos hacen ver a los que vienen detrás nuestro como Él los ve, como grandes potencias en las manos del Señor. Que también, por nuestra fe en el Señor, podamos ser capaces, ¿sí?, de transmitir esa valentía a nuestros hijos. Y que por nuestra fe en el Señor, nuestro hogar sea un lugar estratégico para el avance y la consolidación del reino de Dios en nuestro país y hasta lo último de la tierra. Amén. Oramos. Padre bendito, te damos muchas gracias por tu palabra que nos confronta, que nos muestra aún todo lo que tenemos que crecer, mejorar, cambiar. Señor, reconocemos de nuestros temores, reconocemos nuestra falta de fe. Señor, nos hacemos eco de la oración de tus discípulos cuando te pedían: aumentanos la fe. Señor, ayúdanos a no dejar de ver a las generaciones que vienen detrás nuestro como tú la estás viendo. Señor, que realmente podamos ver seres especialísimos en cada uno de ellos. Amén. Grandes hombres y mujeres
que van a transformar este mundo cada día más oscuro, Señor. Amén. Señor, ayúdanos en tu gracia a ser valientes, Amén. a manifestar fe en nuestras decisiones. Haz de cada uno de los hogares aquí representados lugares estratégicos donde se tomen decisiones que afecten tu reino y su establecimiento en medio nuestro y hasta lo último de la tierra. Te lo rogamos en el nombre de aquel que lo puede hacer y de una forma mucho más grande de lo que nos podemos imaginar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.